Shabbat Shalom, esta semana estudiamos el mandamiento número 13. Igual léelo aquí, lo estoy leyendo del libro del Tarian Misbot. Y dice que nadie salga de su lugar en el séptimo día. A veces este mandamiento es un poco difícil de entender. Hay personas que piensan que significa que se debe quedar cada quien en su casa y no debe salir de su lugar en Shabbat. Ahora vamos a ver por qué fue dado el mandamiento, cuándo fue dado el mandamiento, qué estaba pasando en ese momento y las leyes basado en lo que es la Mishnah Eruvin y el tratado del Talmud. Entonces, tengo que estudiar esto, las conversaciones que están teniendo los rabinos para poder entender un poco más este mandamiento. Primero, tenemos la esencia. Tenemos prohibido caminar en Shabbat más allá de ciertos perímetros o límites. Y eso es lo que vamos a buscar ahora, que son los límites que no se puede caminar según lo que habla la Mishnah y la Escritura. Quisiera ir al texto en el libro de Éxodo capítulo 16 y dice, y este es el contexto, vamos a estudiar lo que pasó, por qué pasó y por qué fue dado el mandamiento. Dice, y sucedió que por la tarde subieron las codornices. Sabemos que, vamos a leer un poquito más al frente y dice que... vamos a empezar desde el 7. Bueno, un poquito más antes. Dice, y los hijos de Israel, desde el 3. Dice, desde el 2. Y toda la congregación y los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis traído este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés, aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlo a prueba si andan o no en mis leyes. O sea que el contexto es que los hijos de Israel se empezaron a quejar porque ellos querían pan y querían ciertas clases de comida. Entonces dice, Dios le habla a Moisés y le dice que va a mandarle codornices y que le va a mandar pan. Dice en el 3, y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Esto es clave porque dice que estaba alrededor del campamento. Entonces nosotros tenemos que entender, para entender el mandamiento de cada quien se quede en su lugar, tenemos que entender qué estaba pasando. Sabemos que el pan y las codornices llegaron y estaban alrededor del campamento. Entonces, si seguimos leyendo, vamos a ver que Dios le dio leyes a través de Moisés, qué tenían que hacer, cuándo tenían que recogerlo, y sabemos que Dios le dijo que el Shabbat tenía que recoger doble porción. El viernes tenían que recoger doble porción para el Shabbat. Cada día iban a recoger una porción y el viernes iban a recoger doble para el Shabbat. Pero si entendemos que esta porción de maná se encontraba afuera del campamento y alrededor del campamento, vamos a entender que si una persona en Shabbat se disponía a ir a recoger el maná, tenía que salir fuera del campamento. Aproximadamente, basado en algunos estudios, dicen que el campamento era aproximadamente de 12 millas por 12 millas. Entonces, eso es una cantidad bastante grande del campamento. Entonces dice que en el 27 del capítulo 16 dice, sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces, el problema no es que caminaron dentro del campamento, sino que salieron fuera del campamento a buscar el maná. Entonces ya están caminando fuera de lo que era un límite. Cuando nosotros leemos el versículo 29, que dice así, mira que el Señor os ha dado el día de reposo, por eso el sexto día os da pan para 2 días, quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar en el séptimo día. Cuando nosotros estudiamos la palabra lugar, vamos a encontrar las siguientes definiciones. La palabra lugar en hebreo es la palabra makom. Makom significa ubicación, lugar, sitio, espacio, habitación, región, localidad, residencia o un lugar sagrado. Si nosotros estudiamos en la Mishnah lo que es un eruv o una delineación de espacio que se puede caminar en Shabbat, vamos a entender lo que es el lugar sagrado. Sabemos que el campamento de Israel era un espacio sagrado, o sea, era un eruv. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén era una ciudad amurallada. Una ciudad amurallada, las murallas se convierten en lo que es un eruv. Cuando estudiamos el tratado en el tratado Eruvin del Talmud,
las explicaciones que nos dan nos empiezan a decir cómo y qué es válido para hacer eruv. ¿Cuáles son las delineaciones? Una ciudad amurallada, una ciudad que está cerca de la otra, se vuelve parte del eruv, dependiendo la distancia entre una y otra ciudad. Entonces, vuelvo y recalco, Jerusalén, la ciudad siendo amurallada, se vuelve el eruv para la ciudad de Jerusalén. Entonces, dentro de ese espacio sí se puede caminar. El campamento de Israel era la dimensión que era, se convertía en un espacio sagrado, un lugar sagrado, una delineación. Dentro de ese lugar se convierte un eruv. Se puede caminar dentro de ese espacio siempre y cuando no se salga. Entonces el pueblo de Israel podía caminar dentro de su campamento, pero no podía salir a buscar maná. Ese es el problema que está viendo en este lugar, en este momento. Por eso el mandamiento dice que cada quien se quede en su lugar, dentro de ese lugar que ha sido delineado como espacio sagrado. Entonces, si nosotros vamos y estudiamos el mandamiento, por ejemplo, de Shabbat, vamos a ir al capítulo 23 de Levíticos, que dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación, en que no haréis trabajo alguno. Entonces, si nosotros entendemos el mandamiento de Shabbat, lo que se debe hacer Shabbat, y ponemos el mandamiento de que cada quien se quede en su lugar, entonces tenemos un problema. Porque si cada quien se queda en su lugar, entonces no puede haber santa convocación. Entonces, entendiendo el mandamiento que cada quien se quede en su lugar dentro de lo que es un espacio sagrado, podría ser una ciudad amurallada, podría ser un lugar que ha sido delineado como espacio sagrado para Shabbat, lo que sería un eruv. Entonces entendemos que dentro del campamento de Israel sí se podían caminar y se podía hacer santa convocación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar este mandamiento hoy día? A veces es un poco difícil aplicar este mandamiento para el día de hoy porque no vivimos en comunidad. Para poder aplicar este mandamiento en su totalidad, tendríamos que establecer una comunidad y establecer un eruv o una delineación de lo que es ese espacio sagrado para que se pueda caminar en Shabbat. Entonces, si viviéramos en Israel hoy día, sería perfecto, sería fácil, porque una ciudad que está amurallada o está cerrada, esa ciudad se convierte en un eruv como tal. Pero hoy día nosotros vivimos en distintos lugares. Pero tenemos dos mandamientos. Tenemos el mandamiento cada quien se quede en su lugar, en ese espacio. Y tenemos el mandamiento de que en Shabbat es santa convocación. Entonces, el problema hoy día es que no tenemos esa comunidad donde podemos decir, vamos a establecer un eruv para que cada quien pueda caminar dentro de ese espacio determinado y así poder guardar el mandamiento que cada quien se quede en su lugar. Entonces es un poco difícil aplicar este mandamiento en la diáspora. Y creo que pues, ese es parte de nuestro deseo y nuestro anhelo de que podamos ir a la tierra y se pueda cumplir con todos estos mandamientos. Entonces, tenemos que pesar y medir qué vamos a hacer. ¿Vamos a quedarnos en un lugar específico, una casa? ¿O vamos a salir y vamos a congregarnos? Porque de acuerdo a Levítico 23, el Shabbat hay que hacer santa convocación, Mikra Kodesh. Dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de completo reposo, santa convocación, en que no haréis trabajo alguno. Es día de reposo, el Señor donde quiera que habitéis. Entonces es un problema que tenemos actualmente en cuestión de el guardar ese mandamiento. Pero si dejamos de caminar o de salir de nuestras casas, entonces no cumplimos con el mandamiento de hacer santa convocación. Lo ideal sería que tuviéramos una comunidad y pudiéramos establecer un eruv, cuánto se puede caminar, dónde. Y recuerde que el mandamiento realmente es entre 7 a 8 millas más o menos que se puede caminar hasta después del límite de una ciudad. Entonces, por ejemplo, si hubiera un eruv, se puede caminar 6-7 millas después de ese lugar sin quebrantar el mandamiento. Entonces, pues hoy día habría que buscar la forma de aplicar este mandamiento, poderlo guardar de una forma correcta. Pero, vuelvo y digo, hay dos mandamientos que tenemos que pesar y ver cómo podemos guardarlos, pero sin dejar de cumplir con el otro, que es una santa convocación en Shabbat. Espero que esta explicación sea un poco de beneficio para ustedes y que podamos buscar y pedirle al Eterno que pronto nos lleve a la tierra para poder cumplir mucho mejor estos mandamientos o que se pueda establecer una comunidad. Shabbat Shalom.